tengo la bendición de poder también compartir acerca de Proverbios los días domingos, y he estado leyendo bastante de Proverbios. Es un libro que yo les animo a que puedan hacerlo parte de su lectura diaria. Cada pasaje encierra una verdad importante que Dios quiere que aprendamos, pero no es simple entender la verdad. A veces hay que usar la imaginación, hay que meternos en el personaje y poder reflexionar sobre situaciones que pueden producir esa verdad que estamos meditando y cómo podemos entonces aplicarlo en nuestras vidas. En ese sentido, como ya toca capítulo 13 del libro de Proverbios, quiero que leamos, vamos a leer puntualmente 4 versículos. Vamos a sacar algunas ideas de esos 4 versículos y aplicarlas a nuestra vida. Proverbios 13, versículo 2. Vamos a leerlo a continuación en Reina Valera del 60. Voy a comentar otra versión también para tener un poco más de riqueza en el vocabulario. Proverbios 13, 2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien. ¿Qué cosa? El bien. El bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará El mal. el mal. En otra versión dice así: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los traidores es la violencia. La primera idea que quisiera compartirles el día de hoy es que las palabras se siembran y traen fruto. Cada palabra que tú emites en tu familia, en tu matrimonio, en tu célula, cada palabra que no emites, estás de continuo generando un próximo futuro. Trae un resultado tangible en nuestra vida y que permanece. Este fruto puede ser uno bueno o puede ser uno malo. Eso dice en la primera parte de este versículo. Quiero darte algunos ejemplos de cómo funciona esto. En un matrimonio, yo puedo decidir emplear palabras de gratitud, palabras hermosas hacia mi esposa, bien pensadas, palabras de cariño. Y yo puedo, a corto o largo plazo, cosechar el cariño, más cariño, de parte de mi esposa. Y este cariño puede traducirse o hacerse palpable, tangible, en un abrazo físico, en un beso, en un lindo tiempo de esposos, de intimidad, en un servicio que uno lo siente, como por ejemplo estás agotado y ves que tu esposa está atenta a ti, te da una taza de café, un rico plato de comida. Entonces, si yo uso bien mis palabras, yo puedo cosechar un bien tangible, físico, que me hace bien a mí. Yo puedo, con mi esposa también, emplear palabras honestas. Y lo que entonces yo hago con ella en el sentido de abrir mi corazón, contarle mis miedos, mis temores, mis problemas, lo que me está estresando, lo que me preocupa, yo puedo cosechar el sentir a mi esposa como esa ayuda idónea que me acompaña, está cerca. Y también esto se aplica a varias áreas de la vida. Por ejemplo, si yo soy un padre que sabe pedir perdón, sabe admitir sus errores y sabe acercarse empáticamente a sus hijos, entonces yo cosecharé a corto o a largo plazo una buena relación con mis hijos. Si soy lo contrario, la relación padre-hijo puede volverse áspera y entonces sufro las consecuencias tangibles de cómo he estado haciendo yo con mis palabras. O en el trabajo, si yo soy honesto, fiel a mis promesas, a mis tareas, o si me preguntan, soy capaz de decir con verdad lo que está sucediendo, los problemas que estoy teniendo, yo voy a generar confianza, y esa confianza luego se puede traducir en un aumento de sueldo, porque me dan más responsabilidad, porque soy honesto, soy veraz. Así que, hermanos, nuestras palabras tienen el poder para cosechar cosas tangibles que nos harán bien, pero también tienen el poder para generar lo contrario.
es decir, fruto negativo en mi vida. Si tuviera que volver a decir los ejemplos, pues si yo soy deshonesto, mentiroso, lo que voy a hacer con mi esposa es aislarme. Y el matrimonio se vuelve áspero, difícil, y entonces hasta destrucción, se puede producir la destrucción de mi matrimonio. Igual, si yo no sé pedir perdón, mis palabras son ásperas para con mis hijos, etc., yo puedo destruir la relación que yo tengo con mis hijos. Hace poco falleció el Premio Nobel de Literatura de nuestro país, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿no? Y estaba escuchando entrevistas de él, un poco de su biografía, y él tenía una relación muy difícil con su papá. Su papá era áspero, y evidentemente la relación quedó destruida. Y esto me hace reflexionar entonces verdaderamente que este proverbio se hace realidad. Pero también, así como dije que nuestras palabras se siembran y dan fruto inevitable, hermanos, también nuestras palabras expresan lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay en nuestra alma y lo que ella desea. La segunda parte del pasaje que he leído dice: mas el alma de los prevaricadores hallará el mal, o el deseo de los traidores es la violencia. Y este proverbio está entonces relacionando las palabras como un cristal transparente de lo que hay en nuestro corazón. Si bien podemos esforzarnos en tener palabras de bien en nuestras familias, trabajo, matrimonio, si no cambia nuestro corazón, ese esfuerzo no va a ser perdurable y no voy a poder ver las consecuencias de lo que he sembrado. Yo necesito un corazón, y es lo que nos dice el Proverbios, ¿no? El traidor, como tiene un corazón lleno de violencia, actúa con violencia. Y entonces el Proverbio nos lleva a analizarnos cómo es nuestro corazón, qué hay dentro de nuestra alma. Ahora vamos a hacer una pregunta inversa. ¿Cómo es tu forma de hablar en tu familia, en tu trabajo, con tu esposa, esposo, enamorada, novio, novia? ¿Qué estás cosechando hoy en día? Bueno, eso habla de lo que hay en tu corazón. Si tienes un matrimonio frío, una familia fría, entonces en tu corazón hay falta de amor. No hay fidelidad en esa relación. Y entonces esto nos debe llevar a arrepentirnos, a evaluar cómo estamos viviendo el día a día, con nuestras palabras, porque sí o sí vendrán consecuencias. Pero hermanos, luego pasamos al versículo siguiente y vamos a encontrar algo interesante. El proverbio que acabamos de leer nos da suficiente incentivo para hablar y construir con nuestras palabras. Pero el proverbio que viene nos habla de saber cuándo uno debe callar. Es lo opuesto. El anterior, el que hemos leído, el versículo 2, habla acerca de la lengua fructífera versus la lengua maliciosa. Pero ahora se nos va a hablar acerca de la lengua cauta y la lengua ingobernable. Así que vamos a leer el versículo 3. El que guarda su boca, guarda, ¿qué dice? Su alma, Reina Valera 60. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En otra versión dice así: el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. La tercera idea que quisiera compartirles, hermanos, es que las palabras exponen lo que hay en nuestra vida hacia los demás. Exponen mi falta de sabiduría, mi necedad, exponen mis debilidades, exponen los rincones más profundos de mi corazón. Esta frase, el que mucho abre los labios, en el idioma original tiene una connotación sexual de promiscuidad. Es decir, aquel que descubre, muestra, expone cosas que deberían estar
cubiertas. El mero hecho de hablar y exponer lo que debe ser encubierto habla de mi falta de prudencia y de sabiduría. El tener conversaciones desenfrenadas y excesivas puede dañarnos externamente, nos expone ante la gente, daña nuestro testimonio. Podemos ser ligeros en dar afirmaciones, en revelar cosas, en hacer promesas, y ello puede luego afectarnos y traernos ruina en varios aspectos: social, física o espiritual. Quiero darte algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablo de algo que no sé, emito opinión de algo que no he investigado antes, yo genero una imagen de mí, una imagen de ignorante, de alguien que no es reflexivo. Cuando hablo de otros y de sus defectos, entonces yo genero una imagen de murmurador. La otra vez conversaba con mi esposa, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un chisme, yo ya no podría volverle a abrir a esa persona mi corazón, porque ya él me ha demostrado con sus palabras que no sabe callarse, ¿no? Y conversaba con esto con mi esposa, ¿no? Y es importante cómo nuestras palabras nos exponen cómo somos. Cuando no aprendo a guardar silencio, cuando estoy herido o enojado y digo cosas hirientes, y puedo terminar arruinando relaciones. Cuando no sé callar y no sé guardar un secreto y arruino amistades. Cuando no sé decir que no, y por agradar a las personas descuido mis responsabilidades y las cosas más importantes en mi vida. Así que tenemos que aprender a hablar lo necesario, pensar antes de hablar, meditar en nuestras palabras, el propósito de ellas, la manera en cómo lo voy a decir, el tiempo, si es tiempo adecuado de decirlo o no, si es el lugar adecuado, si es la audiencia adecuada. Y entonces es necesario tener un nuevo corazón, hermanos. Un corazón que ame al Señor. Un corazón que busque honrarle con las cosas que dice y con las cosas que no dice. Hermanos, ahora quiero saltarme al versículo 5, porque en este capítulo hay otro pasaje que nos habla acerca de la forma de hablar. En el versículo 5, lo leemos todos, dice así: el justo aborrece la palabra ¿de qué? Mentira. Mentira, mas el impío se hace odioso e infame. En la NBLA, otra versión, dice así: el justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. Así que, ¿qué podemos aprender de este pasaje, de este proverbio? Y la idea 4 que quisiera compartirles es que las palabras exponen lo que más amo en este mundo. No solamente lo que hay en mi corazón, mis debilidades, mis defectos, sino que también expone lo que más amo. El justo, dice el proverbio, por cómo es su corazón, odia la mentira. La razón, él ama ¿a quién? A Jehová. El impío, por lo contrario, ama la mentira. Es un problema del corazón. Pero lo que nos dice el proverbio es que él causa repugnancia. Debemos entonces evaluarnos. ¿Qué tan convencidos estamos de nuestro arrepentimiento hacia la mentira? ¿De verdad la odiamos con todo nuestro corazón? La iglesia es un lugar muy fácil, hermanos, de mantener apariencias. Es fácil mentir. Nos gusta la idea de que siempre estamos bien. Podemos estar en las células años y siempre decir: estoy bien, todo va bien, y poder vivir una vida de falsedad. Este pasaje nos hace recordar que si tú has nacido en Cristo,
Tú tienes que aborrecer con todo tu corazón la falsedad. No mantengamos apariencias, hermanos. Digamos la verdad. No tengamos miedo. Si la iglesia es un lugar donde todos de manera igual hemos recibido gracia y perdón por nuestros pecados, ¿qué apariencia debemos mantener? Ahora, el texto nos menciona que esta persona está insertada en una congregación, en una sociedad, en una comunidad. Y entonces nos dice que la persona que ama la mentira, el que tiene el corazón impío, se hace odioso e infame. Y entonces, de manera contraria, podemos entender que aquella persona honesta genera comunidad. Entonces, a veces te sientes desvinculado, aislado de tu célula o de tu congregación. Empieza a ser honesto. Empieza a sembrar palabras de honestidad. Y si Dios lo permite, vas a cosechar una unión especial en tu célula. ¿Quieres gozar de una unión especial en tu matrimonio? Empieza a decir la verdad. No finjamos, no mantengamos apariencias. En otra parte de Proverbios dice Dios que Él aborrece 6 cosas y 7 le parecen abominación. Y una de ellas son los labios mentirosos. Si tú has nacido en Cristo, entonces busca decir siempre la verdad. Por último, para acabar, hermanos, Proverbios 13, 17. Nos saltamos al 17. Vamos a leerlos todos juntos. Reina Valera del 60 dice así: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. En otra versión, el mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Nuestras palabras, idea 5, nuestras palabras deben ser fieles a la verdad. Pero en este caso, es en el momento que narremos algo, en el momento en que traigamos un mensaje. No tiene que ver con revelar lo que hay en mi corazón, ser honesto, sino en cómo transmitir un evento. Ahora, hoy en día es fácil llenarnos de noticias y de mensajes. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes en el WhatsApp, por ejemplo. O a veces ingresamos al Facebook o al Instagram y se nos llena el celular de noticias. Que ahora, por defecto, lo único que nos queda hacer es creer que es verdad. Creer que son noticias honestas. Aunque durante un tiempo se pusieron de moda los fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? y era necesario aprender a discernirlos. La realidad es que hoy hay miles de mensajeros y no sabemos cuáles son ciertos o no. Ahora, en la antigüedad, a veces el destino de toda una ciudad dependía de la fidelidad del mensajero. De pronto a tu aldea llegaba un mensajero y tenías que creer lo que él te decía. Y entonces se aplica lo que dice el proverbio, ¿no? Si el mensajero era fiel, entonces podías brindar una solución a la realidad que se avecinaba. Pero a veces había mensajeros perversos y entonces lo único que venía era calamidad. Entonces, un buen mensajero permite observar que hay problemas y reducirlos, porque su palabra está llena de verdad. Entonces uno puede encargarse de la solución. Ahora, nosotros, hermanos, estamos continuamente emitiendo mensajes. Somos mensajeros, somos seres comunicadores. Todo el tiempo estamos emitiendo mensajes. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra comunidad, hacia nuestra célula, hacia nuestra iglesia. Nosotros podemos, con las palabras que decimos, hacer sentir que hay más problemas o hacer sentir que hay una solución. Y si quisiera terminar hablando un poco, por ejemplo, de la murmuración. La murmuración es dar las malas noticias sobre una persona, sobre un tercero. Nosotros podemos invertir nuestro tiempo en hablar lo que una persona ha hecho, lo malo que ha hecho una persona.
O podemos hablar del carácter, de algún defecto de una persona. Y lo que estamos haciendo con nuestras palabras es generando problemas en nuestra comunidad, en nuestra célula. Miren qué tan opuesto es la murmuración al Evangelio, que quiero decirte algo. Murmurar consiste en invertir el tiempo en sentirnos bien compartiendo malas noticias de otros, cuando podríamos estar invirtiendo tiempo en alegrarnos por las buenas noticias que tenemos en Cristo. Todo el tiempo emitimos mensajes, nos encanta hablar de los demás y podemos estar causando problemas y trayendo calamidad a la iglesia. Pero el Señor nos anima a ser fieles a la verdad completa. Sí, hay errores y pecados en las personas y en nosotros como integrantes de una comunidad, de una iglesia, pero entonces tenemos que traer sanidad a través del Evangelio, aprender a detener los chismes o a aprender a callar, cuidarnos de invertir el tiempo dando las malas noticias o un mal mensaje acerca de las personas, cuando podríamos estar hablando del perdón de Cristo, de la paciencia que hay que tener, de perdonar a la persona y poder sembrar sanidad en nuestra célula, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. ¿Cómo sería la iglesia, hermanos, para terminar, si las personas evitaran murmurar de otras personas y decidieran hablar con la misma persona en cuestión? Qué diferente sería la iglesia si dejáramos de enviar mensajes negativos de otras personas. La iglesia podría ser una familia armoniosa, porque estamos enfocados en el perdón que hay en Cristo. Hermanos, yo había comenzado diciendo que es necesario tener un corazón nuevo. Así que yo quisiera invitarle, ¿no? Si usted no tiene una relación con Cristo, si usted no ha sido renovado por la vida nueva que hay en Jesucristo, por su perdón, por su sacrificio en la cruz, en donde Él pagó todos nuestros pecados, yo quiero invitarle a que haga esta oración. Vamos a tener un tiempo de oración y pedirle al Señor: Señor, cambia mi corazón. Y si tú tienes muchos años en la fe, pedirle: Señor, quiero vivir como este hombre que hablaba siempre la verdad. Vamos a orar. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a tener un tiempo.